Listo, ahora sí. Entonces, había dicho que para movimiento rectilíneo uniforme, ya habíamos hablado acerca de que el MRU, ¿sí? Se caracteriza por siempre, o en la mayoría de sus casos, a ver, el MRU, ¿sí? En el MRU siempre tenemos el uso de solo una fórmula que vendría a ser simplemente la velocidad media, ser igual al cambio, ¿sí? Al cambio de posición con respecto al tiempo. José, ayúdame con algo. ¿Ya les hablaron acerca de con qué notación iban a utilizar la rapidez? Es decir, ¿van a usar la letra R? No sé, es que el profe nos dijo que no importaba. No importa eso. Bueno, Sí. si es así, mejor en ese caso. Bien, entonces, lo habíamos dejado así, ¿no? Velocidad media va a ser igual al cambio de posición o desplazamiento con respecto al tiempo. Vamos a ver también que otra característica y muy fundamental en el MRU, ¿sí? Va a ser la ausencia de lo que se denomina aceleración, ¿ya? Y aquí entra un concepto bastante interesante, a lo cual me voy a dar una pausa un ratito y voy a hablar justamente solo de esta fórmula, cosa que no terminé de hablarla porque a la final no les correspondía todavía. Sin embargo, quiero que se note algo. Am, Cuando uno habla acerca de la dirección de un vector respecto a otro, justamente está eso demostrado mediante esta fórmula. Entonces, mi punto de vista aquí sería que tengan en cuenta que siempre la velocidad media, ¿sí? Al ser un vector, este tiene magnitud, módulo, bueno, magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Entonces, magnitud ya la conocemos. Sin embargo, la dirección es lo que ustedes van a conocer como este vectorcito que viene acá arriba, ¿ya? Y esa dirección me la da el cambio de posición, ¿ya? Quiero que esto quede claro, ¿sí? Porque puede haber una que otra pregunta en la que se le diga, la dirección de la velocidad media, ¿sí? Es paralela, y se puede dar el caso, que les pregunten, claro, es paralela a la posición final del, espera un ratito, a la posición final de la partícula, ¿ya? Vamos borrando esto y esto de acá. Velocidad media, aquí los iguales lo voy a dejar con rojo. Entonces, se puede dar el caso que les pregunten eso, en donde se les diga la velocidad media, la dirección de la velocidad media es paralela a la posición final de la partícula. Podría ser esta de acá. ¿Ok? Entonces, no cometer el error, ¿sí? No cometer el error de decir verdadero o al final que les pregunten la dirección de la velocidad media es paralela a la dirección de la posición inicial de la partícula. Tampoco es así. Quiero recalcar el por qué esto no es correcto. Resulta, ¿sí? Que, digamos, la dirección que me dé la posición final, o bueno, en el caso de la velocidad, que ya mismo lo voy a hablar, no termine siendo del signo correcto, ¿sí? Y al momento de andar diciendo es paralela a, entonces me estoy refiriendo a que tiene la misma dirección y por ende el mismo signo. Entonces, por esa razón, no es correcto andar interpretando de ese modo. La forma correcta de andarlo diciendo es que la velocidad media, ¿sí? Tiene la misma, o bueno, es paralela en dirección al cambio de posición, ¿ya? Entonces, ahora sí, con esto, Profe, una pregunta. dime. ¿Y si me dijeran que es paralela al cambio de posición al cambio de la posición final cuando la posición inicial es cero?
Ahí sería correcto. Cuando se encuentra en el origen, preferible decirlo. Ah, cuando se encuentra en el Sí, origen. porque cuando me dices la posición final es cero, cero, pero ¿cuál es tu sistema de referencia? Entonces, preferible decirlo cuando se encuentra en el origen en su posición inicial. Ah, ya, ahí sí. ¿Por qué razón? Porque simplemente, ¿sabes qué? No. Evita cualquier caso caer en esas trampas, porque te la pueden jugar muy bien en gramaticalmente. Te la pueden jugar muy Ya bien, listo, profe. puedes caer. Sí. Entonces, decía ahora que para lo que corresponde al MRU, estaba claro, ay, no, sácate. Estaba claro que había la ausencia de una variable más, ¿sí? Que se le denomina la aceleración. Y eso es bueno porque al final solo usted va a usar una fórmula. Esta fórmula que puede variar de acuerdo a cómo se lo plantee el ejercicio. Pero usted va a usar estas tres mismas variables, ¿ok? Entonces, aparece ahora lo que conocemos, ¿sí? Como el MRU, pero ahora V, o también le colocan un A acá al final, ¿ok? Movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como usted lo conozca, como a usted le agrade llamarlo. ¿Perfecto? Entonces, pasa que aquí en esta nueva forma de movimiento, por ponerlo así, ¿sí? Describe una nueva variante, ¿ya? Por medio de la variable de aceleración. ¿Qué es la aceleración? Se preguntará. Bueno, la aceleración no es más que un vector, ¿sí? Que representa el cambio de velocidad respecto a un tiempo determinado. Uy, 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 uy. ¿Ya? Ahora, quiero volver a recalcar el mismo tema adelante porque esto posiblemente sí se lo van a tomar en el control de lectura, se lo tomaron a los del pre anterior y algunos cayeron en esto. Entonces, si se pregunta ahora cuál va a ser la dirección o paralela a qué va a ser la dirección de la aceleración, le pueden poner, es paralela a la velocidad final de la partícula. Puede ser paralela a la velocidad inicial de la partícula. Entonces simplemente va y recuerda lo que le digo. Es paralela al vector cambio de velocidad. Voy a colocar esto acá. Es paralela al vector cambio de velocidad. ¿Ya? No me vayas a escoger los de acá, porque se puede confundir, la verdad. Entonces, dicho esto, resulta que ahora para el movimiento rectilíneo uniformemente variado van a aparecer nuevas fórmulas, ¿sí? Que quizá uno que otro ya ha visto en el colegio y gracias al ingeniero, mirad, aquí le pasó las fórmulas. Esta aquí es preferible anotar. Por acá. ¿Sí? Ya que, ya que yo prefiero este conjunto de fórmulas ya que al final le da una más. A ver, a ver. Veamos. Entonces, vamos a interpretar cada una de ellas, o bueno, más que todo interpretar, más bien les voy a andar diciendo qué significa cada letra, con el fin de evitar que tengan algún problema de interpretación. ¿Sí? Entonces, aquí usted va a interpretar a B sub F como velocidad final, ¿sí? O simplemente hay ocasiones en las que coloca solo V para velocidad final. Y para la velocidad inicial se coloca el V sub 0. O lo otro que se coloca es velocidad final y velocidad inicial de esta forma. Eh, yo preferiría que usted al momento de que vaya a resolver un ejercicio, por lo general, a usted le dan solo la parte gramatical y usted es el que le va a colocar las variables a cada uno de las variantes, ¿no? Ya usted vea cómo
le queda mejor, cómo se ayuda mejor en el momento de resolver, ¿no? Entonces decía que esto, aquí era la velocidad inicial. Tenemos a D. Bueno, aquí está expresado como D. Sin embargo, esto de aquí va a ser su desplazamiento. ¿Sí? Vamos a ver el T de lo que corresponde al tiempo. Y por último, y no menos importante, lo que ya le vengo hablando, la aceleración. ¿Ok? Características del MRV. Bueno, primero que todo, el MRV ya es introducción a con aceleración, ¿sí? Sin embargo, me gustaría aclararle esto. ¿Qué pasa con esta aceleración? En MRV usted va a tratar con una aceleración constante, ¿ya? Siempre va a andar tratando con aceleración constante. Cuando se trabaja con aceleración variable, estas fórmulas ya no me sirven. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Estas fórmulas solo me sirven para cuando estoy trabajando con aceleración constante. Cuando tengo aceleración variable, se utilizan otras expresiones porque ya no utilizaríamos como tal fórmula, sino expresiones o funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Como les había dicho, prefiero yo utilizar este pack de fórmulas de aquí, porque estas de aquí, estas tres primeras, son las fórmulas que más usted va a utilizar, ¿ya? Estas tres primeras son las que más va a utilizar y son las que en ocasiones va a tener que combinar para andar calculando alguna variable adicional. Sin embargo, esta de acá al final, no es que nunca la va a utilizar, es muy rara vez la ocasión en la que la vaya a utilizar, simplemente eso. Y lo que me representa es el desplazamiento en términos de la velocidad y el tiempo, más no de la aceleración, ¿ok? Pero como le digo, por lo general no va a utilizar mucho esta fórmula, porque por lo general, vuelvo y soy reiterante con esto, usted ya está tratando con aceleración, ¿ya? Bien, entonces, ya que estamos hablando de la aceleración, ¿sí? Vamos a ver. También me gustaría, bueno, otra cosita más. Yo recomiendo, ¿sí? Yo recomiendo a ustedes que no utilicen D. ¿Sí? Yo prefiero que ustedes utilicen el delta X. ¿Por qué razón? Delta X. ¿Por qué razón? Pasa y sucede que en algunas ocasiones usted debe calcular una variable adicional. Por decirle así, a usted le dan solo una posición inicial en donde se le da velocidad, tiempo, aceleración y nada más. Y la posición inicial, pues, normalmente. Pero pasa que usted necesita una posición y final. Usted podría usar tanto esta y al final esta de acá, a ver, no, perdón, esta y esta para andar calculando quizás la distancia o el tiempo. Pero yo por ser óptimo, ¿sí? Por ser óptimo, se utiliza el delta X va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y este delta X termina siendo, perdón, es X final menos X inicial, va a ser igual a velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y usted vea, si le dan la posición final o la posición inicial, usted de aquí la puede andar despejando. Por esa razón, para mayor facilidad al momento de despejar, preferible usen el delta X. ¿Perfecto? Bien. Esto se lo voy a dejar ahí nomás, ¿sí? Perfecto. Bien. Vamos a ver, vamos a reiterar con el tema de la aceleración. Sí, el tema de la aceleración es bastante interesante, ya que al ser un vector, resulta estar bastante asociado con la velocidad, ¿sí? ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque la velocidad justamente es la operación que me permite a mí hacer nacer lo que se hace la aceleración, ¿sí? ¿Cómo o de qué forma varía, ¿sí?, el cambio de velocidad con respecto a la aceleración? Veamos. Resulta y sucede que, como les había dicho, la aceleración
tiene una posición paralela al cambio de velocidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando sucede algo como esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, resulta que es muy importante tener en cuenta los signos de las velocidades con las que se está trabajando, ya que el cuerpo puede experimentar tanto aceleraciones como desaceleraciones, ¿sí? Y eso se los puede ver reflejado en gráficas, que por el momento no vamos a andar entrando en tema. Sin embargo, aparte de que se puede demostrar tanto en gráficas, también se lo demuestra en los cálculos, ¿ya? Ahora, resulta, y aquí voy a dejar claro esto. Resulta que tenemos aquí un carrito. Vamos a dibujar un carrito, ¿sí? En donde su aceleración es positiva debido a que, y esto me gustaría que quede clarísimo, muchachos, debido a que como está acelerando, el signo de su cambio de velocidad es positivo, ¿correcto? Sin embargo, tener en cuenta aquí que ambos vectores tienen la misma dirección. Entonces, ya con ese pequeño concepto, esa idea que acabo de dar cuenta, ¿qué resulta? Vamos a ver, ahí. ¿Qué resulta de un cuerpo que tiene, sí, no les dije, y que tiene con velocidad en este sentido? Velocidad en este sentido. Ya, ¿qué resulta de un cuerpo que tiene asimismo la velocidad, pero en este sentido, sin embargo, su aceleración es negativa? Entonces, aquí es donde sucede que su cambio de velocidad es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pasa y sucede que para expresiones en donde la aceleración es negativa, con azulito, se dice que el cuerpo está desacelerando, y para expresiones en donde la aceleración es positiva, se está acelerando. Acelerando. Ya, pero eso no es todo, muchachos. A ver, un segundito. A ver, listo. Entonces, quizá, bueno, quizá, entonces, uno de aquí en adelante cuando ve aceleración negativa, el cuerpo está desacelerando, de una. No, no siempre es así. La aceleración es negativa, siempre y cuando el cambio de velocidad sea negativo, ¿sí? Pero la dirección del vector cambio de velocidad es diferente, ¿ya? Vamos a ver. Este desacelerando, usted lo va a aplicar cuando, a ver, vamos a hacer un verde. A ver, vamos a ver, sería cuando la dirección, a ver, la dirección, la dirección del vector cambio de velocidad es contraria a la de la aceleración. ¿Ya? Y esto es término conceptual, muchachos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay ocasiones en las que no les dan cálculo, simplemente les dicen, resulta que yo tengo un sistema de referencia derecho positivo y el cuerpo se está moviendo con velocidad derecha positivo y la aceleración es contraria. ¿Qué pasa con el cuerpo? Y ahí le salen las opciones. El cuerpo se está desacelerando, el cuerpo tiene un cambio de velocidad negativo. Usted tiene que ya andar interpretando aquí qué sucede con el cuerpo, ¿ya? Entonces, ya mismo vamos a andar dando un repasito de los controles de lectura pasados que han habido, ¿ya? Entonces, acá arriba, a ver, cuando el vehículo se encuentra acelerando, entonces aquí se resulta que la dirección del cambio de velocidad es la misma o paralela, como quiera llevarla, es paralela, vamos a ver.
paralela a la de, a ver, a la aceleración. ¿Ya? Bien, ¿claros hasta ahí entonces? Bien, en esta parte quedaría ahí claro. Am, Gráficos, acerca de gráficos, no les voy a andar hablando mucho, ¿sí? Ya que el tema de gráficos me parece que es para la próxima prueba de lectura, si no me equivoco, análisis, sí, para la próxima prueba de lectura, así que incluso en esto de los gráficos me gustaría ahondar en algo, en un nuevo término, ¿sí? Que se lo conoce como las derivadas y las integrales, que son operaciones, ¿sí? Son operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división, y ahí aparte está también la derivada y la integral, que me permiten encontrar nuevas expresiones. En este caso va a repercutir en lo que conocemos como la posición, velocidad y la aceleración. ¿Ok? Am, por el momento solo vamos tocando temas en MRU, MRV y lo que se conoce como caída libre. A ver, bien. Para la caída libre, ¿sí? Voy a volver a copiar esta imagen. Bueno, se me un montón de flechas. A ver. El MCL. Movimiento de caída libre. Bien. El movimiento de caída libre no es más que el mismo movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero lo que cambia o el nuevo panorama que usted tiene es que ahora en este D ya no va a tener un delta X, como yo lo había escrito acá arriba. Un delta X va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, sino que ahora usted va a cambiar a esa X por una Y, ¿ya? Porque ahora usted está analizando qué pasa si un cuerpo se cae o qué pasa si yo lanzo un cuerpo y a la vez cae, ¿ya? Entonces, por cuestiones convencionales, usted dice que para ese análisis, preferible se analiza justamente en el eje Y y por esa razón aparece el Y aquí. ¿Ok? Ah, entonces, ya con ese término, ¿sí? Usted aquí tiene ese cambio. Acá tiene la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Ahora va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por delta Y. A ver. Delta Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo aquí velocidad final. Va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y bueno, en el caso de acá sería... Bueno, en el caso de acá la verdad es que muy difícilmente la van a usar. Sinceramente, muy difícilmente la van a usar. Ya en movimientos de caída libre, ya... Y es más, nunca la he visto que la usaran, pero bueno. Sobre 2 por el tiempo. Vamos a ver. Resulta que no solo hablando de la altura o el nuevo eje de análisis, hay cambio. También hay cambio en lo que se conoce como la aceleración de la gravedad. ¿Ya? La aceleración de la gravedad no es nada más y nada menos que la aceleración, hablando ya científicamente comprobado, con la que los cuerpos caen ah, dentro de lo que corresponde a nuestro planeta Tierra. ¿Sí? La gravedad viene dada claramente por cada planeta
Si nosotros analizamos un movimiento de caída libre, ya sea en la Luna o en Marte, entonces le tienen que dar la aceleración de la gravedad en esos cuerpos espaciales, ¿no? Así que mucho ojo con eso. Vamos a ver, entonces, resulta que ahora la aceleración que a usted le van a dar, pac, pac, es lo que se conoce como gravedad. ¿Ya? Y se lo representa con la letra G. ¿Ya? La gravedad tiene ya un valor definido, que voy a colocar, donde la gravedad va a ser igual. En algunos libros se la colocan hasta con 2 decimales. ¿Sí? Yo la verdad prefiero andar siempre usando 9.81 metros sobre segundos cuadrados, ya que estamos hablando de una aceleración, ¿sí? A ver si es que quizá no se nota bien, pero esto de aquí es una G, solo que la escribo raro. Entonces, dije que era 9.81, en algunos libros la pone como 9.82, 9.80, eso ya queda a consideración de cada profesor, cada libro. eh, ya tendría que incluso ver con qué está trabajando en el libro que le han recomendado. ¿Ok? Por lo general, a nosotros en SPOL se nos ha educado con el 9.81. ¿Sí? En ciertas ocasiones, para el uso más rápido y sin necesidad de calculadora, gravedad 10 metros sobre segundos nos hacen usar. Bien, ¿qué pasa o qué tiene de particular este movimiento denominado caída libre? Bueno, pasa y sucede que aquí usted se la está jugando con el desplazamiento. Es bastante interesante analizar tanto el desplazamiento y el tiempo. Son dos variables que quizá en algunos casos, en algunos ejercicios se vuelve incluso complicado de entender. Vamos a dibujar un ejercicio, un grafiquito, uno sencillo. Perfecto, ahí. Donde se tiene aquí a un pequeño amiguito, ¿sí? Donde me deja caer, no sé, qué sé yo. Vamos a lanzar aquí un celular. El tipo lanza un celular. Porque es TikToker y empezó a andar haciendo influencers, lanzando celulares desde los techos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que él analiza que su posición inicial, ¿sí? Usted empieza a andar haciendo el análisis de posición final y posición inicial. Posición final y posición inicial, ¿sí? A ver, vamos, verde. ¿Ya? Y para ello, usted va a tomar siempre, siempre, no siempre, o bueno, siempre, vamos a ponerlo así. No siempre, porque en algunos casos usted tiene que poner su sistema de referencia a otros lados. No siempre, voy a ponerlo como general, como regla general. Poner su sistema de referencia en donde empieza el movimiento. ¿Ya? En mi caso, yo voy a utilizar mi sistema de referencia desde aquí. A ver, a ver. ¿Sí? Y lo que resulta y se nota es que aquí ya yo tengo una altura h. Altura h, ¿sí? Que en algunas ocasiones se la logra colocar aquí. Llegan a decir que h es igual a delta y, ¿sí? Yo la verdad preferiría no hacer eso. Yo prefiero decir delta y va a ser igual al valor que me den en h, pero no colocar h, porque uno se puede andar confundiendo ahí. Ya les dije con lo que se puede andar confundiendo, con esto de acá. ¿Ok? Entonces aquí era un delta y. Entonces, pasa y resulta que este cuerpo tiene una velocidad. ¿Velocidad hacia dónde? La velocidad que él tiene esta dirección. Una velocidad, vamos a poner una velocidad v, ¿ya? ¿Qué? Yo puedo analizar también. Yo puedo analizar por tramos incluso la velocidad. Yo puedo, a ver. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Bueno, por ahí quedó. Esta línea punteada terminaría siendo el movimiento o la trayectoria que el celular vendría a describir. Sin embargo, yo puedo analizar la velocidad que hubo aquí, ¿sí? Con la velocidad que hubo acá. Yo puedo analizar este tramo de velocidad también, haciendo uso claro del tiempo en el que cayó, porque obviamente también se controla
Se controla el tiempo en el que se lanzó, pues, el objeto. ¿Ya? Adicional, tenga en cuenta algo, y esto de aquí, esta de aquí vendría a ser una ayuda bastante abismal, eh, bastante necesaria. La dirección de la gravedad siempre va hacia abajo. ¿Ya? Siempre va hacia abajo, y eso es algo que nos ayuda porque ya en sí ya no tenemos que andar diciendo, ay, ¿cuál es la dirección de la gravedad? ¿En qué sentido va? Ya no necesito eso. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta que yo estoy graficando vectores y todos apuntan hacia abajo. Yo ya hablé de los sistemas de referencia y acabo de decir que mi sistema de referencia yo lo voy a escoger desde acá arriba. ¿Sí? Yo puedo haberlo escogido acá arriba. Puedo haberlo escogido acá. También puedo haberlo escogido. Pero resulta que si yo lo escojo acá, acá mi delta Y es negativo. Recuerda que yo estoy analizando vectores. ¿Ya? Entonces, también tenga en cuenta que ya que estoy analizando vectores, ¿sí? Y esto de aquí ya es el abreboca para empezar a andar analizando sistemas de referencia, eh, es que yo voy a coger la dirección, o más bien el signo en donde voy a manipular la situación en la que se trabaja. Por ejemplo, en este caso, yo solo estoy lanzando un objeto hacia abajo, ¿sí? Quiero que tengan algo en cuenta, ¿sí? Y el sistema de referencia, que el sistema de referencia depende de cada quien, ¿ya? No lo tengo de ingeniero Miranda aquí, pero hubiese sido una gran oportunidad para demostrarles que el sistema de referencia del ingeniero Miranda es este, negativo hacia abajo y positivo hacia arriba. En tanto que yo me eduqué utilizando negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Y aún así, el resultado de que nos pidan, ya sea la velocidad final, la altura, velocidad inicial, etcétera, etcétera, siempre nos va a quedar con el mismo signo al final. ¿Ok? En este caso, si yo escojo el primero, yo escojo el de aquí. ¿Con qué velocidad? O bueno, ¿cuál va a ser el signo de la velocidad en este punto? Va a ser negativo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque estoy cogiendo este sistema de referencia. Ojo, respete su sistema de referencia. Ahora, si yo cojo el sistema de referencia de acá, si yo calculo la velocidad en este sentido, la velocidad me va a quedar como positiva. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosita me gustaría andar hablando también? Bueno, en este caso quedó muy fácil ya que solo se está cayendo un objeto. Resulta que hay ocasiones en las que no solo se caen, sino que los lanza y se cae. Vamos a poner un ejemplo acá. Bueno, ya no de ficha. Vamos a tirar un objeto. Mm, ahí, listo. Este muñequito acaba de golpear un balón que tiene este comportamiento. Ya. Entonces, resulta que aquí yo le había dicho que, déjame ver si no, sí lo borré. Yo le había dicho que esto de aquí, si lo conoce como el H, o si usted desea, lo puede conocer como delta Y. Ya que estamos hablando del delta Y que solo va en un sentido, este de aquí, este delta Y va a ser igual a la distancia. ¿Sí? Sin embargo, diferencias entre que este delta Y de acá ya no va a ser igual a la distancia. ¿Por qué razón? ¿Se acuerda que yo había hablado de un objeto que tenía este sentido y después cambiaba hacia acá? Bueno, pasa lo mismo aquí. Tiene este sentido y resulta que después cambia hacia este. Y si le preguntan en algún momento, ¿cuál fue el desplazamiento que tuvo la pelota? El desplazamiento que tuvo la pelota fue este. Ojo, ojo. Hay ejercicios que hacen este chiste. ¿Sí? No consideran la altura de la persona, pero al final les dicen, ¿cuál es la altura de la persona? Y la altura de la persona justamente es el desplazamiento final que tuvo la pelota. Hay ejercicios que le hacen hacer eso.
A ver. Vamos a ver. Entonces, el desplazamiento es algo que usted tiene que tener en cuenta. Otra cosita, y en este tipo de movimientos, es que cuando llega a este punto de aquí, ¿qué creen que pasa con su velocidad? Es cero. Exacto. 0 metros sobre segundos. Usted aquí puede escoger también el sistema de referencia que desee. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, o puede escoger el negativo hacia arriba, positivo hacia abajo. Perfecto. ¿Qué otra cosa? El tiempo, muchachos. Resulta que el tiempo se clasifica, aquí sí yo lo voy a dividir el tiempo, y lo voy a dividir en dos secciones, que es el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Pero, ya a ver, antes de ese pero, el tiempo de subida es el tiempo en que demora subirme el objeto, ¿sí? Voy a dejar ahí con un relojito. Tiempo de subida. A ver, lo voy a escribir abajo por si acaso se vayan a confundir. Tiempo de subida. Y el otro es el tiempo de bajada. Tiempo bajada. El tiempo en que demora bajar el objeto desde su punto más alto hasta llegar al suelo, hasta, puede ser incluso hasta la misma mano del tipo que la lanzó, depende de lo que quiera el problema. ¿Ok? ¿Cómo se relacionan estos dos tiempos? Bueno, usted aquí va a coger que el tiempo de vuelo va a ser igual el tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Siempre, siempre, siempre tener en cuenta que la gravedad hacia abajo, apunta hacia abajo. ¿Ya? Bien, muchachos. Me queda muy poquito tiempo. Vamos a analizar rapidito unas evaluaciones que se han dado anteriormente. Bueno, vamos a ver. Bien. Entonces, en este ejercicio, si ustedes leen, dice la dirección de la aceleración media, ¿sí? Aceleración media. Y esa cosa, sí, no, me salté esa parte. Bien. La aceleración es constante, sí. En este caso, la aceleración, el cambio de velocidad, al cambio de la velocidad media te va a dar igual a la aceleración media. ¿Sí? Esa parte quería dejar en claro. Aceleración media. Entonces, te dicen, la dirección de la aceleración media de una partícula es siempre paralela al vector inicial. ¿Sí? Se dan cuenta que justamente es lo que les acabé de decir hace rato. Cuidado se vayan a andar confundiendo, porque vean, les acabaron de colocar la piedrita para que tropiece. ¿Ya? Bueno, como les acabo de decir, eso es falso. ¿Sí? Lo mismo para esta situación en la que me digan que es paralela a la velocidad final. Es falso. ¿Sí? La dirección de la aceleración media de una partícula es siempre paralela al vector cambio de velocidad, y como ustedes pueden ver aquí, el panita que le tocó hacer esto lamentablemente se equivocó, pero aprendió, ¿no? Bien, área teórica. Conociendo que la referencia establecida es derecha positivo, es hacia la derecha positivo, para dejarlo un poquito mejor expresado, marque la respuesta correcta. Si la aceleración de un objeto es negativa, podemos asegurar que, ojo, solo le está diciendo que el objeto tiene aceleración negativa, no le está diciendo hacia dónde se está moviendo. Sin embargo, ya le dan a usted su sistema de referencia, que es hacia la derecha positivo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí ya usted puede ver la respuesta, la aceleración es hacia la izquierda, pero quizá uno pudo haberse preguntado, pero profesor, si hacia la derecha es positivo, desacelerar hacia la misma derecha también podría haber sido algo válido. Claro que sí. Desacelerar hacia la derecha también pudo haber sido algo válido. Sin embargo, vea que en la segunda opción le dice el sistema es desacelerado.
pero no le dice en dónde. Por esa razón, esa respuesta no debería ser la correcta. No es la correcta más bien. Si le hubiesen dicho el sistema es desacelerado hacia la derecha, eso es correcto. El sistema es desacelerado hacia la izquierda, eso ya no es correcto. Porque si es desacelerado a la izquierda, entonces el signo de la aceleración, en ese caso, terminaría siendo positivo en un sistema de referencia inverso. Entonces, el móvil se mueve hacia la izquierda. El móvil se puede mover hacia la izquierda, pero también puede estar desacelerando. Y si el móvil se mueve hacia la izquierda y está desacelerando, su aceleración es positiva. El sistema es desacelerado, ya, ok, así mismo, es desacelerado, pero no me dice en qué dirección, derecha o izquierda, por lo tanto también sigue siendo falso. Entonces, a ver, si un móvil tiene su aceleración y su velocidad a la izquierda, podríamos asegurar que, y vean lo que les acabo de decir hace rato, siempre que la aceleración tenga el mismo o la misma dirección que el vector cambio de velocidad, el sistema es acelerado. Si están diferentes, si tienen distintas direcciones, como es el caso cuando un cuerpo está desacelerando, cuando un cuerpo desacelera, su velocidad tiene una dirección y la aceleración tiene otra, entonces por esa razón se determina que el cuerpo es desacelerado. Vamos con lo siguiente, si un móvil tiene una aceleración hacia la izquierda y su velocidad es a la derecha, en este caso se da a conocer cuando el cuerpo se está desacelerando. Y como el cuerpo se está desacelerando, obviamente usted puede inferir que el cuerpo ya está frenando, ¿no? Ah, muchachos, me quedé sin tiempo. Lo dejo hasta ahí, ¿sí? Lo que les va a corresponder mañana solamente es full parte teórica de lo que corresponde a estos 3 capítulos: caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente variado y lo que corresponde a MRU. Lo del tema de la aceleración ya viene incluido en movimiento uniformemente rectilíneo, uniformemente variado, perdón. Entonces, lo dejo hasta ahí, muchachos. Cualquier duda que tengan, me avisan, ¿sí? Se les puede responder en el chat, ¿ok?